sube a una montaña. En él va a participar María del Mar, como el Eco, aquí conoce al Eco, y Ana, el Principito. El Principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los 3 volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta se dijo: veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres, pero solo vio agujas de roca bien afiladas. Buenos días, Dijo al azar. buenos días, buenos días, buenos días. Respondió el Eco. ¿Quién eres? Dijo el Principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Respondió el Eco. Son mis amigos, son amigos míos, estoy solo. Dijo el Principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo. Respondió el Eco. ¡Qué planeta tan raro!, pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres no tienen imaginación. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber. Y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por una carabina. Y me dijo: Estoy contento de que hayas encontrado lo que te faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a anunciarle que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó: Yo también, hoy vuelvo a mi casa. Luego, melancólicos, Es mucho más lejos, es mucho más difícil. sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como a un niño y, sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por detenerlo. Tenía la mirada seria, perdida muy lejos. Tengo un cordero, y tengo la caja para el cordero, y tengo el bozal. Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar un calor poco a poco. Has tenido miedo, hombrecito. Había tenido miedo, sin duda, pero rió suavemente. Hombrecito, hombrecito. Me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo iré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Y abrirás a veces tus ventanas, así, por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás: sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si te hubiera dado, en lugar de estrellas, un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. No vale la pena. No me separaré de ti. Pero estaba inquieto. Te digo esto, también por la serpiente. No debe morder. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido, y me dijo solamente: Ah, ¿estás ahí? me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto. Y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero serán como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Mi flor, soy responsable. Y es tan débil y es tan ingenua. Tiene 4 espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El Principito dijo: Bien, eso es todo.
Vaciló aún un momento, luego se levantó, dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante, no gritó, cayó suavemente como cae un árbol, en la arena, ni siquiera hizo ruido. Hasta aquí los capítulos que he seleccionado de este libro. Recomendarle a niños ya grandes leerlo. Pero hemos intentado hacer fragmentos de cada capítulo, un fragmentito, diálogos también, incluso ellas han trabajado alguna voz de algún personaje y les aseguro que, dado el carácter y la valentía que han tenido, han hecho un trabajo fenomenal. Yo ya mi enhorabuena de principio, ahora ojalá se les haga ameno y comprenderán pues nuestros errores, es la primera vez que lo hacemos y pediría un fuerte aplauso para todas porque realmente subirse aquí pues tiene su mérito. Enero, tortas de Navidad, ingredientes, una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 teleras. Manera de hacerse. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba legado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior, ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la huerta, a la hortaliza, sí le pertenecía por completo, lo dominaba. Todo lo contrario de sus hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros incógnitos. Les parecían absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina. Sin embargo, un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso el ver cómo bailaban las gotas de agua al caer sobre el comal bien caliente. ¡Ese señor! Dijo mamá Elena, luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible, Tita respondió: Yo no sé. Mamá Elena lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia y dijo: Pues más vale que le informes, que si es para pedir tu mano no lo haga, perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien, por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: Por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así
Por primera vez en su vida intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que... Tú no opinas nada, y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre, y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. No podía modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que la obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra asumí esta absurda determinación. Llegado a don Pedro, pero el caso es que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena los recibió en la sala. Se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro, que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Las mejillas, y se las puso rojas, rojas como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo, sin que nada lo pudiera atenuar. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señora Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí. Sí, sí y 1000 veces sí. Lo amó desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. Era que Pedro amaba a Tita con un amor inconmensurable. Era de entender entonces que Nacha tomara partido por Tita y tratara por todos los medios de evitarle sufrimientos. Nacha le secaba con su delantal las lágrimas que rodaban por la cara de Tita y le decía: Ya, mi niña, ya vamos a terminar. Pero se tardaron más de lo acostumbrado, pues la masa no podía espesar debido a las lágrimas de Tita. Y así, abrazadas, permanecieron llorando hasta que a Tita no le quedaron más lágrimas en los ojos. Entonces lloró en seco, y dicen que eso duele más, como el parto seco, pero al menos no seguía mojando la masa del pastel, pudiendo continuar con el paso siguiente, que es el del relleno. La atemorizaba la blancura del azúcar granulado. Sentía que de un momento a otro el color blanco se adueñaría de su mente sin que ella lo pudiera impedir, arrastrando las cándidas imágenes de su niñez, cuando en el mes de mayo la llevaba vestida de blanco a ofrecer flores blancas a la Virgen. Entraba caminando entre una fila de niñas vestidas de blanco, hasta el altar lleno de velas y flores blancas, iluminado por una celestial luz blanca proveniente del vitral de la blanca parroquia. No hubo una sola vez en que no entrara a la iglesia soñando en que algún día lo haría del brazo de un hombre. Los caballos salieron corriendo espantadísimos. En las afueras del pueblo se desbocaron y el corchero perdió el control del vehículo. Tita lo hizo a un lado de un empujón y ella sola pudo dominar a los 4 caballos. Cuando algunos hombres del pueblo a galopo las alcanzaron para ayudarlas, se admiraron de la hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron como a una heroína. ¿Y a mí no me va a felicitar? Sí, cómo no, que sea muy feliz. Pedro, abrazándola más cerca de lo que las normas sociales permiten, aprovechó la única oportunidad que tenía de poder decirle a Tita algo al oído. Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Mamá Elena se acercó a Tita y le preguntó: ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Nada, mami. A mí no me engañas. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. Después de estas amenazantes palabras de mamá Elena, Tita procuró estar siempre lo más alejada de Pedro que pudo.
Lo que le fue imposible fue borrar de su rostro una franca sonrisa de satisfacción. Desde ese momento, la boda tuvo para ella otro significado. Tita era el último eslabón de una cadena de cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de la cocina de generación en generación y estaba considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. Por tanto, su nombramiento como cocinera oficial del rancho fue muy bien recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado, a pesar de la pena que sentía por la ausencia de Nacha. Esta lamentable muerte tenía a Tita en un estado de depresión muy grande. Nacha, al morir, la había dejado muy sola. Era como si hubiera muerto su verdadera madre. Pedro, tratando de ayudarla a salir adelante, pensó que sería un buen detalle llevarle un ramo de rosas al cumplir su primer año como cocinera del rancho. Pero Rosaura, que esperaba a su primer hijo, no opinó lo mismo, y en cuanto lo vio entrar con el ramo en las manos y dárselo a Tita, en vez de a ella, abandonó la sala presa de un ataque de llanto. Había nacido cuando él, inexplicablemente, había dejado de festejar sus platillos. Tita se esmeraba con angustia en cocinar cada día mejor. Desesperada por las noches, obviamente después de tejer un buen tramo de su colcha, inventaba una nueva receta con la intención de recuperar la relación que entre ella y Pedro había surgido a través de la comida. De esta época de sufrimiento nacieron sus mejores recetas. Pedro, sentado en su hamaca, comía su sandía y pensaba en Tita. Su cercanía le producía una gran agitación. No podía dormir imaginándola ahí, a unos pasos de él y de mamá Elena, por supuesto. Su respiración se detuvo unos instantes al escuchar el sonido de unos pasos en las tinieblas. Tenía que tratarse de Tita. La fragancia peculiar que se esparció por el aire entre jazmín y olores de la cocina solo podía pertenecer a ella. Por un momento pensó que Tita se había levantado para buscarlo. El ruido de sus pasos acercándose a él se confundía con el de su corazón. No por el descubrimiento, sino por un grito de mamá Elena. ¡Tita! ¿Dónde estás? Aquí, mami, vine al baño. La entrada de mamá Elena a la cocina ahuyentó sus recuerdos. Tita dejó caer el chorizo entre sus manos. Sospechaba que su madre podía leerle el pensamiento. Tras ella, entró Chencha llorando desconsoladamente. No llores, niña. Me choca verte llorar. ¿Qué es lo que te pasa? Es que el Felipe ya está aquí y dice que sí, petateó. ¿Qué dices? ¿Quién se murió? Pues el niño. ¿Cuál niño? Pues ¿cuál iba a ser? Pues su nieto. Todo lo comía y le caía mal. Y pues sí petateó. Tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose. Después del golpe, el sonido de una vajilla rota en 1000 pedazos. Como impelida por un resorte, se levantó. Siéntate a trabajar. No quiero lágrimas. Pobre criatura, espero que el Señor lo tenga en su gloria. Pero no podemos dejar que la tristeza nos gane. Hay mucho que hacer. Primero terminas y luego haces lo que quieras menos llorar. ¿Me oíste? Tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser. Enfrentó firmemente la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo y después, en lugar de obedecerla, tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos, gritando enloquecida. Mire lo que hago con sus órdenes. Ya me cansé de obedecerla. Mamá Elena se acercó, tomó una cuchara de madera y le cruzó la cara. Usted es la culpable de la muerte de Roberto. Le gritó Tita fuera de sí y salió corriendo, secándose la sangre que le escurría de la nariz. Tomó al pichón, la cubeta de lombrices y se subió al palomar. Mamá Elena ordenó que quitaran la escalera y que la dejaran pasar toda la noche ahí. Levantarse, vestirse, prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año, sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que le correspondía. Al verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran. Nunca lo había decidido por sí misma. Podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa. Si pudieran transformarse en aves y elevarse volando,
Le gustaría que la llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que daba al patio, elevó sus manos al cielo. Quería huir de sí misma, no quería pensar en tomar una determinación. No quería volver a hablar, no quería que sus palabras gritaran su dolor. No sabes cómo te agradezco el que me hayas enviado mi ropa. Por fortuna aún me encontraba aquí y la pude recibir. Mañana voy a dejar este lugar, pues no es el que me pertenece, aún no sé cuál será, pero sé que en alguna parte tengo que encontrar un sitio adecuado para mí. Si caí aquí fue porque sentía que un fuego muy intenso me quemaba por dentro. El hombre que me cogió en el campo prácticamente me salvó la vida. Ojalá lo vuelva a encontrar algún día. Me dejó porque sus fuerzas se estaban agotando a mi lado, sin haber logrado aplacar mi fuego interior. Por fin ahora, después de que infinidad de hombres han pasado por mí, siento un gran alivio. Tal vez algún día regrese a casa y te lo pueda explicar. Te quiere tu hermana Gertrudis. A ver, vamos a descubrir qué le están poniendo en la comida. ¡Qué delicia! Esto tiene ejotes, papas, chile y no logro distinguir bien qué tipo de carne es. No estoy para juegos. ¿No siente un sabor amargo? No, doña Elena, para nada. Pero si quiere lo mando a analizar. No quiero que se preocupe, pero mientras me dan los resultados tiene que comer. Entonces mándeme una buena cocinera. ¿Pero cómo? Si tiene en casa a la mejor. Tengo entendido que su hija Tita es una cocinera excepcional. Un día de estos voy a pedirle su mano. Ya sabe que ya no se puede casar. Pero Tita no sentía dolor alguno. Ahora comprendía el significado de la frase de fresca como una lechuga. Así de extraña y lejana se debería sentir una lechuga ante su repentina separación de otra lechuga con la que hubiera crecido. Sería ilógico esperar que sufriera por la separación de esa lechuga con la que nunca había podido hablar ni establecer ningún tipo de comunicación y de la que solo conocía las hojas exteriores, ignorando que en su interior había muchas otras escondidas. Tita literalmente estaba como agua para chocolate. Se sentía de lo más irritable. Hasta el canturreo tan querido de las palomas, que ya se habían reinstalado en el techo de la casa y que el día de su regreso le había proporcionado tanto placer, en este momento la molestaban. Sentía que la cabeza le iba a estallar como roseta de maíz. Tratando de impedirlo, se la apretó fuertemente con las dos manos. Un tímido golpe que sintió en el hombro la hizo reaccionar sobresaltada, con ganas de golpear a quien fuera el que lo hizo, que de seguro venía a quitarle más. Desde que eran muy niñas, esta tradición se había convertido en una especie de competencia entre ella y sus hermanas. Se consideraba muy afortunada la que tenía la suerte de quedarse con el muñeco. Por la noche podrían pedir un deseo apretándolo fuertemente con las dos manos. Observando detenidamente las delicadas formas del muñeco, pensaba lo fácil que era desear cosas durante la niñez. Entonces no hay imposibles. Cuando uno crece, se da cuenta de que todo lo que no se puede desear, porque es algo prohibido, pecaminoso, indecente. ¿Pero qué es la decencia? ¿Negar todo lo que uno quiere verdaderamente? Ojalá nunca hubiera crecido. Sería gorda y pestilente, pues ni con el remedio que Tita le dio pudo aminorar su intenso problema. ¿Qué pasaría si Pedro la abandonaba por ella? ¿Qué tanto le afectaría a Rosaura? ¿Qué sería de Esperanza? Ya te aburrí con mi plática, ¿verdad? Claro que no, Gertrudis. ¿Por qué dices eso? Nada más porque te veo con la mirada perdida desde hace un rato. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Se trata de Pedro, ¿verdad? Sí. Sí, lo sigues queriendo. ¿Cómo es entonces que te vas a casar con John? Ya no me voy a casar con él. No puedo hacerlo. Tita se abrazó a Gertrudis y lloró en su hombro, en silencio. Gertrudis le acariciaba el pelo con ternura, pero sin descuidar el dulce de torrejas que estaba sobre la lumbre. Sería una pena que no pudiera comerlo. Cuando estaba a punto de empezar a quemarse, separó a Tita de su lado y con dulzura le dijo: Nada más déjame quitar esto de la lumbre. Y ahorita sigue llorando, ¿sí? A Tita no pudo menos que causarle risa que en estos momentos Gertrudis estuviera más preocupada por el futuro de las torrejas que por el de ella. Pues sí, pero el caso es que ahora ella es la esposa, no yo. ¿Eso qué importa? ¿Esa boda cambió en algo lo que Pedro y tú sienten de verdad? No,
¿Verdad que no? Pues claro, porque ese amor es uno de los más verdaderamente verdaderos que yo he visto en mi vida. Y tanto Pedro como tú cometieron el error de callar la verdad, pero aún están a tiempo. Mira, mamá ya murió. Y verdad de Dios que ella sí que no entendía razones, pero con Rosaura es distinto. Ella bien sabe la verdad y la tiene que entender. Es más, creo que en el fondo siempre la ha entendido. Así que a ustedes no les queda otra que hacer valer su verdad y punto. ¿Me aconsejas entonces que hable con ella? Mira, en lo que yo te digo, lo que haría en tu lugar, ¿por qué no vas preparando el almíbar para mis torrejas? Digo, para ir adelantando, porque la verdad es que ya sé, que se está haciendo tarde. Vete a donde no puedas hacerle daño a nadie, antes de que sea demasiado tarde. La que se debería de ir es usted. Ya me cansé de que me atormente. Déjeme en paz de una vez por todas. No lo voy a hacer hasta que te comportes como una mujer de bien, o sea, decentemente. ¿Qué es comportarse decentemente? ¿Como usted lo hacía? Sí. Pues eso es lo que hago. ¿O no tuvo usted una hija ilícitamente? ¿Te vas a condenar por hablarme así? No más de lo que está usted. ¡Cállate la boca! Pues, ¿quién te crees que eres? Me creo lo que soy, una persona que tiene todo el derecho a vivir la vida como mejor me plazca. Déjeme una vez por todas en paz, ya no la soporto. Es más, la odio, siempre la odié. Y Tita pronunció las palabras mágicas para hacer desaparecer a mamá Elena para siempre. Las habían dejado solas desertando de la mesa del comedor con uno u otro pretexto. Solo estas dos ilustres mujeres continuaban al pie del cañón. Mientras haya alguien que cocine sus recetas.